Queridos amigos testigos de Jehová que están viendo este video y compañeros queridos del foro de Fuerza La Soriana. Quiero aprovechar de esta ocasión para saludar a todos mis amigos de Fuerza La Soriana, en especial a mi querida amiga Luz Ábalos, a Julia Martínez, que hace tiempo no la escuchamos por acá, a Caifán, a Jorge Nicholson, a Megasidero, a Alex Sailé, a Max Baeza, a mi querido amigo Alfonso Gutiérrez, a Javier Martínez de España y a mi querido amigo Tomás Lara, que también se le extraña últimamente con sus excelentes videos, que esperamos tener próximamente más de él para subirlos en Fuerza La Soriana. Muchas personas me han escrito desconcertadas, anodadas, sorprendidas por esta carta que escribiera este señor Walter Selter al señor Rutherford en 1937. Como siempre digo, muchos testigos de Jehová, miembros, no tienen la remota idea que existieron testigos de Jehová, gente muy cercana al juez Rutherford, inclusive amigos de él, que le dieron la espalda porque comprendieron que este señor no era un fiel siervo escogido por el Señor para dar el alimento espiritual oportuno, verdadero, a la casa de la fe o los domésticos. Estas personas allegadas a Rutherford, que estaban nublados, estaban enceguecidos por el fanatismo, pensando que él era el escogido por el Señor para revelar las verdades de la Biblia después de Russell, aceptaban cosas que no eran cristianas, que no eran apropiadas para un cristiano hacer. Y estos señores que vemos acá fueron dos personas muy importantes en la ciudad de Watchtower, no fueron cualesquiera personas, no fueron personas del montón. Cuando hablamos de Olin Moyle, que es el más conocido, porque fue el abogado de la sociedad Watchtower en los años 30, que fue contratado llevado a Bethel por el mismo Rutherford para que defendiera a la sociedad Watchtower en juicios que pudiera haber en contra de la libertad de expresión o juicios en la cual se vetaba a la sociedad Watchtower o se quería vetar, prohibir, censurar a la Watchtower para que pudiera realizar su obra misionera, entre comillas. Este abogado, Olin Moyle, era un abogado de corazón sincero, de corazón limpio, que era un testigo de Jehová, que pensaba que la Watchtower era la religión verdadera, como muchos de ustedes, amigos de Jehová, piensan que la Watchtower era la religión verdadera, y estaban enceguecidos en que esta era la organización de Jehová. Estaban convencidos que la Watchtower Bible and Tract Society era la organización de Jehová. Y la defendían a capa y espada, hasta que cuando fueron llevados a Bethel, en el caso de Olin Moyle, cuando se trasladó ahí con su esposa, le dieron un lugar para habitar en Bethel, para trabajar para la sociedad, comenzó a tener contacto directo con el presidente y todos los directores y todos los allegados a Rutherford y a enterarse de las cosas que ocurrían internamente en cuatro paredes en Bethel, donde estaban las oficinas centrales, donde estaba el supuesto cuerpo gobernante,
el presidente de la sociedad, que era Rutherford, las secretarias y toda la gente que estaba en la cúpula, y pudo observar cosas que él decía, esto no debería ocurrir en Betel, cuya palabra es una palabra hebrea que significa casa de Dios. Y decía que lo que él veía ahí, en situ, personalmente, eran escalofriantes, se veían cosas que no eran apropiadas hacer para los cristianos, conductas incorrectas, eh, que, digamos, ofendían, como decía él, a la casa de Dios o Betel, que se suponía que era un lugar que debería haber algo de santidad ahí, de respeto, de una conducta incólume, intachable de la religión verdadera. Y Olin Moyle descubrió que lo que ocurría dentro de Betel no era aceptable para pasar por alto. Y tal fue la decepción de Olin Moyle que tuvo los pantalones, el coraje, la valentía de atreverse a enfrentarse al presidente tirano, al Hitler, al Mussolini, al Stalin del juez Rutherford, al dictador, porque era un dictador que estaba ahí en la ciudad de Watchtower que se llamaba Joseph Franklin Rutherford, que nadie se le atrevía a darle la contra y menos a increparle nada, porque inmediatamente Rutherford tomaba venganza contra él y lo botaba a patadas de Betel y encima lo expulsaba y lo desprestigiaba en la revista de la Atalaya como parte del esclavo malo. Olin Moyle tuvo que tomar una decisión: o servir a Dios y seguir a Jesucristo, o seguir a una organización con una cúpula de corruptos. Y él decidió por el camino de seguir a Dios y a Jesucristo y apartarse de Betel, donde estaba el mal, donde estaban las prácticas antibíblicas, anticristianas, la influencia satánica. Tanto es así que se vio la necesidad de escribirle una larga carta al juez Rutherford, que muy pocos testigos de Jehová conocen, puesto que no se toma la molestia de estudiar por internet, de buscar el pasado oscuro, la historia de la Watchtower y su pasado recontra oscuro. No tienen el suficiente interés de investigar el pasado de su organización religiosa a la cual ellos pertenecen y que deberían estar interesados en saber, puesto que están trabajando para ella, son parte de ella y por ende deberían pues conocer también cómo se originó esta organización religiosa y quiénes fueron sus presidentes, qué catadura moral tenían. Y Olin Moyle escribe una carta muy larga, que ya he subido un video mostrando el contenido de la carta, y le escribe unas cosas muy tajantes, muy enérgicas al juez Rutherford, puntuales, diciendo cuáles son los puntos por el cual él está de desacuerdo con la conducta del presidente de la Watchtower, el juez Rutherford, y su junta de directores que se reunían en las oficinas de Betel para hacer cosas que eran realmente corruptas, incorrectas. Una de esas cosas era la gran inclinación que tenía el juez Rutherford de beber alcohol en Betel y hacer partícipes de su adicción del alcoholismo a los demás directores de la sociedad, que tenían que seguirle el compás, seguirle la digamos, la cantaleta, la musiquita, el baile, para quedar bien con él. También tenían que ingerir alcohol, porque no hacerlo era una forma de decirle al juez Rutherford que beber es algo incorrecto, es algo eh, que la Biblia condena, el alcoholismo, y podría significar una ofensa para el juez Rutherford el rechazar un vaso de whisky o de vodka o de cualquier licor que él le gustaba tomar en las oficinas de Betel. Y todos los que estaban alrededor de él tenían que seguirle el jueguito, la guaracha, y
Si no lo hacían, era mal visto por el juez Rutherford porque decía, acá no se ajusta, no llena los requisitos para ser miembro de la cúpula de la Watchtower y lo sacaba olímpicamente. Entonces tenían que hacerle el amén, seguirle la cuerda. Si el presidente tomaba, además tenían que tomar y aceptar el vaso de whisky que le daba. Y si que había que llenar el vaso nuevamente, tenían que aceptarlo, puesto que no le podían decir al presidente, ahí nomás no tomo más porque es suficiente, o no me gusta el alcohol, porque eso podría ofender, se podría interpretarlo mal el juez Radford como diciendo, tú eres un alcohólico y yo no soy, ¿no? Entonces podría ofender al señor Rutherford, entonces le tenían terror y le seguían pues la guaracha y tenía que tomar. Y él era astemio, el señor Orimole, y le dijo en su cara, yo no tomo, no nadie me va a obligar a tomar si yo no quiero. El tomar en sí no es malo, pero el tomar en forma consuetudinaria y todos los días en reuniones de la oficina de Betel, entonces ya se convierte en un alcoholismo generalizado. Y eso lo pudo presenciar el abogado de la Watchtower, Olin Moyle, y fue uno de los puntos que puso en su carta dirigida a Ralph, que la conducta de él como presidente de la sociedad, como un hombre consagrado al Señor, no podía estar apegado al licor y que todo sea brindar, chupar. Y ese fue uno de los puntos más gravitantes, entre otros, que destacó el señor Olin Moyle en su carta al juez Radford, diciendo que parecía una cantina Betel. Otras cosas era que le sorprendía al abogado Olin Moyle dentro de las reuniones de directorio que se hacían en Betel, era el hecho que se contaban chistes colorados, como se llama en mi país, chistes rojos, chistes de doble sentido, y que todos tenían que reírse ante un chiste de esa naturaleza expresado por el juez Rutherford, porque no reírse podría ofender al presidente también, al igual como rechazar el tomar alcohol. Ese fue otro de los puntos, ver que los betelitas, la cúpula, contaban chistes colorados en Betel. Yo les invito a que vean ese video, carta escrita por Olin Moyle al juez Rutherford en 1939. Fue en el mes de julio, creo que si no me equivoco fue el 21 de julio de 1939. Le envía esa carta larga diciendo todas las cosas incorrectas que él veía impropias de un presidente de la Watchtower. Otro de los puntos era el hecho de que la gente privilegiada en Betel tenía derecho a traer a su esposa a vivir con él, mientras había otros que no lo podían hacer, porque eso estaba a discreción del juez Rutherford, quienes tenían preferencia con algunas personas para que trajeran a sus esposas a vivir en Betel. Y otros no podían hacerlo porque lo decía el señor Rutherford. Y eso estaba a su sola discreción, como amo y señor, un dictador de la sociedad Watchtower. Otro de los puntos que llamó mucho la atención, le llamó mucho la atención al juez Rutherford, es decir, Moyle le llamó la atención a Rutherford, otro de los puntos fue el hecho del vocabulario soez que usaba el juez Rutherford a puerta cerrada para increpar o llamar la atención a sus subalternos, a quienes cuando cometían una falla por sus limitaciones humanas, porque no eran gente realmente preparada, profesional, universitaria, y eran gente quizás no muy capaz, un poco torpes, y el juez Rutherford, en vez de llamarle la atención de una forma amorosa, cristiana, le mentaba a la madre, usaba carajos, los insultaba con lenguaje grosero, impropios de un presidente cristiano, de un presidente de la sociedad, un representante de la Organización de Jehová, que usaba el lenguaje soez, procaz, para humillar públicamente a los subalternos que habían cometido alguna deficiencia laboral, porque se manejaba la Watchtower como si fuera una empresa, donde el gerente general era un hombre mundano, sin muchos principios que digamos, que cuando se enojaba, entraba en cólera, en ira, no tenía control de la ira, y insultaba con palabras gruesas, de grueso calibre, a los
hermanos que estaban subalternos o por debajo de él, a quien sea. Era un hombre de mal carácter, violento, y cualquiera que se atreviera a cuestionar algo de la organización o de las directivas que él daba, inmediatamente era sacado del puesto y sacado de Betel, porque era un tirano peor que un Hitler. Pero muchos testigos de Jehová, amigo, como usted, no sabe esa historia de la Watchtower porque no se ha tomado la molestia de leer y preguntarse quién fue Olin Moyle. Olin Moyle, así se creo que se pronuncia, Olin Moyle, abogado de la Watchtower en los años 30. Y él sabía que iba a salir expectorado, expulsado de la peor manera, pero no se perdió, pero tuvo el coraje, los pantalones para decir lo que estaba mal, mientras todo lo demás que estaban rodeando al juez Rutherford, entre ellos Nathan Knorr, estaban ahí, Fred Franz, chupándole la media, cerrando un ojo a las cochinadas del juez Rutherford, hubo algunos, como Olin Moyle y otro más que voy a mencionar, que tuvieron los pantalones para defender la verdad y desenmascarar la falsedad, la mentira, el engaño del juez Rutherford como presidente de la sociedad Watchtower, como un hombre que tenía una conducta inapropiada de un cristiano. Era un hombre grosero, no tenía piedad, le gustaba humillar públicamente a los betelitas. Otras cosas que dijo Olin Moyle, el hecho de que tuviera dos secretarias que se vistieran de una forma muy provocativa, con escote muy visible y con unas faldas muy ajustadas que eran muy provocativas en esa época. Todas esas cosas que él vio ahí lo desilusionó tanto de la Watchtower, de la organización de la Watchtower, que dejó la Watchtower porque se convenció que esta no era la organización de Jehová y era un pantallazo. Cuando salía Rutherford era una persona, cuando iba a salir dar su curso, era una persona que daba una careta de santidad, pero en sus aposentos de sus oficinas era el demonio en persona. Otra de las cosas que le increpó el señor Olin Moyle fue el hecho que en los años 39, cuando muchos precursores y publicadores salían a predicar por su fe de casa en casa, que no tenían ni trabajo ni para comer, la Watchtower, los fondos de la Watchtower eran utilizados a la discreción del presidente de la sociedad para vivir como un millonario, veraneando en Betzadim, en San Diego, California, que hace mucho calorcito, un buen clima, escapando del frío de Nueva York, se iba a Betzadim, o se iba a veranear a Alemania, en Europa, donde tenía la Watchtower para él una casa bonito en Magdeburgo, separada para el presidente de la sociedad Watchtower en Magdeburgo, en Alemania. Muchos no saben eso, que no era solamente la casa de San Diego, California, que estaba a disposición del presidente de la Watchtower, sino que también tenía una casa en Londres, para cuando iba a Inglaterra, otro en Magdeburgo, Alemania, otro en Staten Island, en Brooklyn, Nueva York, Staten Island, para el señor Rutherford, para que pudiera tener, porque él no dormía en la casa de Betel, él tenía su casa de descanso en Staten Island. Y disfrutaba de un departamento a todo dar de lujo en Nueva York, con muebles carísimos. Vivía como un señor multimillonario. Mientras todos los testigos de Jehová, en la década de los años 30, en que transcurrió la Gran Depresión norteamericana, en que cayó la bolsa de valores y el desempleo comenzó a campear por todo Estados Unidos, y la gente no tenía ni trabajo ni para comer, y tampoco para comer. Tenía que hacer colas la gente para ir a los comedores populares por un plato de sopa. Y así los fieles testigos de Jehová salían a predicar con el estómago vacío, sin saber si iban a comer en la noche, por su fe,
mientras este señor Rutherford jamás salía del servicio y se la pasaba veraneando en Europa o en Betzarim para disfrutar del verano, del buen clima que tiene California, en San Diego, o se iba también en verano a Alemania, en Baden-Württemberg, para pasársela ahí, en Baden-Württemberg, o se iba a Londres también, donde tenía otra casa, y en fin, tenía varios sitios donde tenía para alojarse para su disposición personal como presidente de la Watchtower. No contento con eso, contaba con dos Cadillacs 16 cilindros de lujo, que solamente lo usaba Al Capone, uno idéntico de que se le ve a Rutherford con su Cadillac. Es un Cadillac idéntico al que tenía Al Capone, de este gángster, que tenía sus 20 millones de dólares para comprarse un Cadillac de esa calidad, de ese cilindraje, un carro de lujo en esa época que costaba el equivalente al valor de 10 automóviles Ford. Eran 10-1, y él tenía dos carros para su exposición, uno en Nueva York y otro en Betzarim, estacionado en el garaje. ¿Ah? Vivía como un multimillonario, malversando los fondos de los pobres testigos de Jehová que mandaban su plata para la organización, para que lo disfrutara él como un millonario, y también compartiera un poco también con su cúpula de chupamedias, de sobones, de adulones, que les daba también a ellos ciertas comodidades de disfrute para que estuvieran contentos. Esto, dijo Orimole, no lo puedo soportar, no lo puedo pasar por alto y se lo voy a decir por escrito al señor Rutherford. Y así esta carta habla de muchas otras cosas más que ustedes se sorprenderían. Era una carta muy larga de Orimole, que esta no es la organización de Jehová, sino la organización del diablo. Había mucha corrupción, no había mucha diferencia con la Iglesia Católica, donde había una cabeza, un papa, que es el que manda, vertical, que era una organización vertical totalmente, donde existía una cúpula centralizada con una cabeza que era el señor Rutherford, que manejaba como títeres a todos los que estaban abajo, que querían que esta era la organización de Jehová, y que en realidad se dio cuenta que esto no tenía nada de la organización de Jehová, y que él se largaba de la Watchtower y no quería saber nada más con ser testigo de Jehová. Esta carta que le envió el señor Olin Moyle a Rutherford le costó su expulsión. Rutherford, de venganza, porque dijo que era un borracho en su cara, en esa carta, hizo en su ausencia que sacaran toda su ropa de su dormitorio en Betel y se lo pusieran en la calle, todo a la calle. No dejó nada de él y de su mujer dentro de los aposentos, dentro de los dormitorios de Betel. Ordenó que se sacara todo, se botara a la calle, lo etiquetó de esclavo malo y publicó en la revista Atalaya su nombre para que nadie en el mundo lo saludara y lo conociera como el esclavo malo. Y le puso el nombre ahí, esclavo malo. No puso la carta que le mandó. No puso la carta que le envió el señor Olin Moyle en la revista de la Atalaya de 1939-1940. Pero sí lo dijo que estaba expulsado porque era el esclavo malo. Pero no puso por qué era el esclavo malo. ¿Qué es lo que hizo para que lo usaran como esclavo malo? ¿No? La Watchtower ocultó la carta, simplemente se limitó a etiquetarlo como esclavo malo, que estaba expulsado, para que se enteraran todo el mundo, porque la Atalaya se imprimía en toda esa época en muchos idiomas, y no lo recibieran en ninguna parte, lo conocieran como el esclavo malo, como el sirviente de Satanás, porque le dijo sus verdades a Rutherford, que él era el instrumento de Satanás, él mismo, el juez Rutherford. Y por eso la venganza, la retaliación del juez Rutherford contra Olin Moyle fue tan dura, tan cruel, tan inmisericordia, porque la venganza del odio que le tuvo Rutherford a Olin Moyle hizo y obligó que en la Atalaya firmaran todos los directores de la ciudad de Watchtower avalando lo que Rutherford decía de este señor, sacándole, calumniándolo, llamándole esclavo malo, inventando cosas para que justificar su accionar, el accionar de Rutherford contra este señor. Y hizo que firmaran todos los directores en ese tiempo para avalar lo que estaba denunciando Rutherford. Y entre ellos estaba Knorr, Van Amburg,
Fred Frantz y otros personajes de Macmillan y todos los que estaban vivos en esa época, los obligó a firmar apoyando junto con Rutherford para avalar lo que Rutherford había calificado de esclavo malo a este señor Olin Moyle. Pero Olin Moyle no se quedó callado y le metió un juicio a la Watchtower por difamación. Y el señor Rutherford advirtió a los directores: si alguien avalaba o daba testimonio en la corte, si el juez en caso llamara a alguien de la Watchtower para que dé su testimonio y avalara las denuncias de Olin Moyle, porque ellos sabían que era cierto, si alguien avalaba y decía que sí, yo escuchaba a Olin Moyle decirle a Rutherford que usted que acá se ingiere mucho licor o se usa malas palabras el juez Rutherford, si alguien se atreve a avalar o apoyar en algo las denuncias de Olin Moyle, estaban amenazados de ser expulsados de la Watchtower. Y así los tenía asustados este tirano de Rutherford, este siervo de Satanás. Así manejaba la cúpula de la Watchtower y lo tenía a Nor como su chulío, como su lacayo, su lustrabotas. Así era Nor, su lustrabotas. Y Francia tenía terror. Es por eso que cuando muere Rutherford y entra Nor a la presidencia junto con el vicepresidente Franz, tanto es el odio que le tenían a Rutherford que lo primero que hicieron fue tirar todos sus libros, la colección del arcoíris de Rutherford, a la basura y quemarlos, nunca más se vendieran. Y así sus 80 o 90 folletos que escribió durante sus 25 años como presidente de la Watchtower, porque lo odiaban. El señor Nor y Franz no podían ver ni en pintura a Rutherford. Y lo primero que hicieron fue tirar todos sus libros a la basura, que publicó desde 1917 hasta 1942 por el juez Rutherford. Nunca más se volvió a publicar una sola copia del libro de los libros de la colección del Arco Iris de Rutherford, que consistían en 26, 27 libros más o menos, libros con colores pintorescos del arco iris. Cada libro tenía un color diferente, muy bonitos, colores, como digo, pintorescos. Se parecía un arco iris la colección de los libros de Rutherford. Por eso así se llamaban, el arco iris de Rutherford. Todo su libro que escribió durante toda su presencia en la Watchtower. Y lo primero que hicieron Nor y Franz era tirar todo lo de él a la basura. Entonces, Rutherford probó ser un hombre vil, un hombre que no estaba escogido por Dios, un hombre malvado. Y tanto es así que cuando murió, no fue ni su esposa, porque él era casado, y tampoco su hijo Malcolm Rutherford. Y Rutherford fue enterrado, así como en el lejano oeste, en el jardín de Betzarim. En la noche salieron los hermanos testigos de Jehová y lo sacaron de la morgue que estaba 3 semanas sin sepultar el cadáver de Rutherford y lo enterraron a ocultillas en la entrada del garaje de Betzarim. Ahí está enterrado en silencio, sin levantar mucho polvo para que no se entere la municipalidad, porque estaba prohibido enterrar en la casa. Y como tanto quería morir en Betzarim, la municipalidad no quería dar permiso para enterrarlo en Betzarim. La Watchtower desobedeció las órdenes de la municipalidad que no se podía enterrar nadie en un jardín de una casa, sino había un cementerio general para todos los muertos, que ahí tenía que ser el lugar apropiado. Pero la Watchtower quería enterrar a Rutherford, de acuerdo a su voluntad, en Betzarim, porque le gustaba un lugar que él había escogido, donde estaban el árbol de naranjas, árboles de naranjas, que tanto le gustaba sus naranjas, quería estar enterrado debajo de los árboles de naranja. Entonces, como estaba prohibido eso, la Watchtower, entre gallos y medianoche, sacaron el cadáver de Rutherford, que estaba 3 semanas en el mortorio congelado, lo sacaron unos cuantos testigos de Jehová de la cúpula y lo enterraron sin hacer mucho polvo, sin contar a nadie, y ahí lo enterraron y no tiene ni lápida ni nada que lo identifique del lugar donde está enterrado. Rutherford no está enterrado en Nueva York, y eso lo confesó Franz una vez que le preguntaron antes de morir dónde está enterrado Rutherford, y Franz sabía pues dónde estaba enterrado, como también lo sabía Nor. Está enterrado en Betzarim. Como digo, no existe,
tan detestable era Rutherford, que ni siquiera tiene una tumba como tiene Russell, ¿no? Que todo el mundo sabe dónde está. Saben que está enterrado en Pittsburgh, en un cementerio masónico, ahí está. Tiene su pirámide y su lápida al costado y sabe que está ahí. Pero de Rutherford nadie sabe dónde está. Le han creado una lápida, una inventada, donde no está su cuerpo, en Nueva York, creo que en Staten Island, dice que está enterrado ahí, y eso es mentira. Ya eso lo había confesado el señor Fred Franz antes de morir. Bueno, regresando al tema que quiero entrar es que Rutherford era un hombre vil, un hombre malvado, que no podía ser él el escogido por Dios para que sucediera al pastor Russell, para dar alimento oportuno a los domésticos. Pero aparte de eso, Olin Moyle subió un video mostrando que hay otra carta de otro testigo de Jehová que era muy amigo de Rutherford, un canadiense, que era el superintendente, no sé si era canadiense, no estoy seguro de eso, creo que era norteamericano destacado en Canadá, que él era el superintendente de sucursal en Canadá, en Toronto. Y este hombre creía que Rutherford era un hombre escogido por Dios, pero siempre le preocupaba el hecho que tenía que hacer cosas por encargo de Rutherford que le parecían extrañas, le parecían que era una malversación del dinero de los pobres testigos de Jehová que estaban sufriendo frío, hambre y pobreza y desempleo, pues sin embargo salían a predicar en forma denodada por su fe, mientras Rutherford malversaba el fondo del dinero de los hermanos humildes que no tenían ni siquiera un techo, para él importar cajas de whisky, de brandy, de vodka, de cerveza, a través de Canadá, en plena prohibición de los años 30, la prohibición de ingerir alcohol, estaba la prohibición vigente, pero el alcoholismo de Rutherford era tan grande que contrabandeaba licor dentro de la literatura que venía e iba de Canadá a Toronto, y ahí le enviaba las cajas de whisky para el uso personal del señor Rutherford y su cúpula para chupar. Y dice que eran cantidades ingentes de cajas de whisky que costaban $60 en los años 39, que era una fortuna. Pues estamos hablando de $60 por caja. En esa época $60 era un montón de plata y eran muchas cajas de vodka, de whisky para chupar, para brindar. Y quién sabe qué cosa se haría en Betzarim cuando se reunían ahí Rutherford y sus más allegados con tanto whisky, ¿no? Dicen por ahí que cuando hay mucho whisky y alcohol, también hay muchas mujeres de por medio, porque el alcoholismo inhibe, te bloquea la mente y te despierta los malos instintos. O estás drogado, estás alcoholizado, y entonces sale la parte negativa del ser humano. Te libera, te quita los prejuicios y podría salir a reducir, convertir Betzarim en un burdel, donde corre licor y donde hay licor hay orgías. Entonces había cosas que le parecía extraño a este señor que se llamó Walter Salter. Este señor Walter Salter, que era un hombre muy amigo de Rutherford, él pensaba que Rutherford era el escogido de Dios, y a pesar que veía cosas raras, abuso y malversación de los fondos de la sociedad por parte de Rutherford, él cerraba un ojo porque pensaba que Dios lo permitía porque él era el escogido por Dios y que Dios le había dado esa oportunidad, esa facilidad, esa excepción de que pudiera malversar los fondos de la sociedad porque él era el servidor del Señor. Entonces él dice que se puso a reflexionar seriamente y quitar todo su fanatismo y ponerse a ver si eso estaba de acuerdo con la Biblia, ¿no? Y se dio cuenta, después de tanto pensar y meditar, que lo que él estuvo como cómplice enviándole licor para chupar allá en Nueva York, era una cosa incorrecta, que ofendía a Dios, que ofendía a los propios miembros de la Watchtower, que no tenían ni para comer, mientras este hombre se preocupaba solamente en malversar los fondos. En vez de darse a los hermanos precursores que estaban necesitados, se la usaba para él, para chupar, para beber, para emborracharse.
Entonces eso lo desanimó mucho y después que abrió los ojos por ese tema, comenzó a meditar sobre las otras cosas más que le pareció que eran impropios de un presidente de la Watchtower, como las diferentes casas que tenía adornadas con muebles de lujo en diferentes partes de Estados Unidos, en Europa y en otros países, que le servían para alojar al presidente cuando llegaba por ahí, al igual que les restregó Oli Moyle a Rutherford después en 1939. Este señor Walter Salter, que fue un fiel testigo de Jehová, se revela contra Rutherford y le dice sus verdades en una carta que ya lo subí hace poco y todos han visto, donde pone cuáles son los puntos por los cuales él está de acuerdo con el señor Rutherford y también sus objeciones con respecto a las doctrinas de la sociedad Watchtower, que es imposible que haya ocurrido una parucía de Jesús en 1914 y tampoco que Jesús haya retornado para hacer una inspección a su templo espiritual en 1918, en vista y da una explicación muy clara, muy pertinente, que la sociedad justificaba que en 1914 se vio la señal compuesta de esos eventos que están registrados en Mateo 24, capítulo 3 en adelante, y el señor Walter Salter le dice, señor Rutherford, es imposible que la señal compuesta se haya visto en 1914, que empezaron en ese año, y que ese hecho de haber empezado esos eventos compuestos, como usted lo llama, haya significado la presencia del Señor y el fin del mundo, puesto que Mateo 24:6 dice que todas estas cosas tienen que suceder, mas todavía no es el fin. Entonces, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, dinos Señor, ¿qué señal habrá de tu presencia y del fin del mundo? Era imposible que esa señal pudiera ser esos eventos de Mateo 24:3 en adelante, puesto que esos eventos de 24:3 en adelante eran sucesos, eventos que tendrían que ocurrir antes del fin del mundo, pero que no eran el fin. Y entonces le explica a Rutherford que es imposible pues que Jesús haya venido por segunda vez con su parucía invisible en 1914, y menos aún que eso significara el fin del mundo. Puesto que los eventos que supuestamente se comenzaron a ver en 1914, que son esos eventos de Mateo 24 en adelante, eran sucesos que tenían que ocurrir previos a la gran tribulación y previos a la venida de Jesús, pero que no era el fin. Lo dice Mateo 24:6. Todas estas cosas tienen que ocurrir, pero todavía no es el fin. Entonces le dice el señor Rutherford, no puede ser la señal estos eventos previos, puesto que esos son eventos que tenían que suceder previos al fin, y por lo tanto no podía ser la señal de la segunda venida de Jesús o por sí invisible en 1914, puesto que cuando le preguntan a Jesús, dinos Señor, ¿qué señal habrá de tu presencia y del fin del mundo? La presencia de Jesús en 14 no pudo pues ocurrir en 14 porque no vino el fin del mundo. Porque justamente si hubiera sido cierto que esa parucía de Jesús se entendió porque empezaron a ocurrir los acontecimientos de Mateo 24:3 en adelante y se dio a partir de 14 eso, entonces, ¿cómo es posible que eso pudiera significar el fin del mundo si esos sucesos que comenzaron a verse en 14 no trajo el fin del mundo, sino eran acontecimientos que llevarían al fin del mundo en el futuro, pero no que era el fin del mundo? Entonces le dijo, no es correcta esa enseñanza, la rechazo totalmente, no la voy a predicar. Jesús no pudo haber venido en 14, y menos que haya sido la señal compuesta de múltiples rasgos, una señal que era para anunciar que Jesús iba a venir en el futuro y que el fin estaba en el futuro todavía, porque el verano está cerca y vemos que el fruto está saliendo de la higuera y eso indica que el verano está cerca, pero no quiere decir que el verano ya llegó. Significa que el fruto comienza a ponerse verde y comienza a salir, y eso significa que ya el verano está cerca, pero no significa que ya vino el verano. Y eso es lo que le quiso explicar a Rutherford, que cuando a Jesús le preguntan sobre una señal que indicaría que él ya está presente y el fin también ya viene en ese momento, no podría ser la señal compuesta, porque la señal compuesta solamente indicaría que Jesús está
por venir y el fin del mundo está todavía para el futuro. Todavía no es el fin. Y entonces le dice, señor Radford, no puede ser que el año 14 haya ocurrido la segunda venida de Jesús con su parucía invisible. Es imposible, puesto que también le preguntaron conjuntamente cuál será la señal de tu presencia y del fin del mundo. Y el 14 no viene el fin del mundo, pues, porque está para el futuro. Entonces la señal no corresponde al 14, sino está cuando Jesús venga a ser el fin del mundo, que en el futuro. Y le dice eso en una carta clarísima. En una carta clarísima, objetando esa doctrina. Esto lo saco yo porque investigo por internet, no las invento yo, son cartas reales que existieron en su oportunidad de este siervo de sucursal de Toronto, en Canadá, amigo del señor Radford, Walter Salter, y le dice al señor Radford, ya éramos amigos, pero ahora soy su enemigo porque no estoy de acuerdo con sus enseñanzas falsas, sus doctrinas ilusionistas, alucinantes, le llama así, inventando fechas de fin del mundo ridículas. Y uno de los puntos que le dice Walter Selter al señor Radford es, usted es un mentiroso, porque usted al decir millones que ahora viven jamás morirán, y lo dice usted a partir de 1920 en este libro que usted publica en estos 20, millones que ahora viven jamás morirán, y le dice a Radford, somos 50.000 estudiantes de la Biblia en el año 20. Somos 50.000 estudiantes de la Biblia nada más. ¿Cómo puede decir usted que en sí, para arribar al año, o sea, el año 1920, le dice, en 1925, si nosotros hacemos un cálculo que vamos a aumentar el 100% anual, si tenemos 50.000 miembros ahora, y pensamos que vamos a aumentar la misma cifra por año, lo máximo que podemos lograr tener como miembros será, si Dios quiere, en forma progresiva, geométrica, será pues 500.000 de miembros, si Dios quiere, para el año 1925, o quizás 250.000 miembros, más no. Entonces esos 250.000 miembros, que podríamos crecer hasta el 1925, no son billones, pues. ¿Se dan cuenta? Entonces, es mentira, le dice, que usted diga que millones se van a salvar, porque para que se salven los millones tenía que ser, pues, estudiante de la Biblia, estar en la organización de Jehová, la Watchtower, y le dice, en este momento no tenemos más que 50.000. ¿Cómo usted va a prometer que millones se van a salvar, que nunca morirán, si solamente tenemos 50.000 personas como miembros ahora, que supuestamente se van a salvar, y para llegar al año 2025 va a ser difícil que lleguemos a tener millones de miembros? ¿Se dan cuenta? Usted es un mentiroso, le dice. Por la justa tendremos, si Dios quiere, 250.000 para el año 2020 o 2025. Si Dios quiere, tendremos 250.000 miembros, si es que tenemos la suerte de aumentar de 100% anual. Y fueron porque decía, claro, tenemos 50-50, pero haciendo un cálculo, era imposible llegar al billón de miembros para estos 20. Pues es ridículo, de un billón de miembros para estos 20. Eso no son millones, pues. Vamos a suponer que hubieran llegado de 50.000 que había en estos 20 a un millón, a 1925. Sería un millón, pero no millones que ahora bien jamás morirán. Eso daba a entender que el año 1925 iba a haber millones de testigos. ¿Usted de la Biblia de aquel tiempo para que se salve? Entonces le dice, ¿usted cómo puede dar un discurso diciendo millones que ahora bien jamás morirán? Millions. Para ello tenía que serse, pues, estudiante de la Biblia, dentro de la Watchtower, de la relación verdadera, para que se salve. ¿Cómo vamos a lograr tener millones para el año 1925? Porque era un hombre inteligentísimo. Y póngase a pensar usted. Es ridículo decir el año 1920, millones que ahora bien jamás morirán, cuando la Watchtower contaba con la región verdadera para salvarse, solamente tenía 50.000 miembros en el año 1920. ¿No? ¿Cuánto tenía que llegar para el año 1925? ¿Millones? Si por la justa muestra tiene ahora, en el año 2014, tiene por la justa 8 millones de miembros, si es que llega a 8 millones. Esos son millones, pues 8. Pero en el 2014, pero en el año 2025, ¿millones? Entonces le dice, usted es un mentiroso, usted es un engañador, le dice. Es un hombre que vive de ilusiones, de imaginación, fechas imaginarias de fin del mundo, y se aferra a fechas que 2014, en 1918, que usted empezó con esa fecha, en el libro Misterio Terminado, usted ordenó, le dice al señor Clayton Woodward, a publicar un libro donde se decía que Armagedón vendría en 1918, y ese libro lo ordena usted hacer en el año 1917.
y permite que se ponga que el fin del mundo va a venir el 18. Y después dice, no, que va a ser el 25. Y después, cuando le falla esa fecha, usted se le ocurre que va a ser el 41. Y después, que no, cuando no fue el 41, cuando está por morirse, que ya está en cualquier momento, que estemos alerta, que en cualquier momento, después de 40, 41, va a venir el Armagedón. Y le dice, usted es un hombre lleno de, lleno de ilusiones. Crea fechas que no son bíblicas, que el día y la hora no lo sabe nadie, y usted sí lo sabe. Y así le dio duro, y toda su conducta, le dice, la guasa se ha corrompido, le dice así, usted esa versión que se ha corrompido, corrupta, y que no es mejor que la Iglesia Católica, y le dice que la Watchtower es una burda imitación de la Iglesia Católica. Es la burda imitación de la Iglesia Católica. Es un remedo de la Iglesia Católica. Y le da de alma. En esa carta que subí hace ayer, un video de Walter Salter, que ustedes lo pueden revisar en internet. Pero si no fuera que yo me preocupo de investigar el pasado de la Watchtower para ustedes educarlos y sepan que hubo gente del entorno de Rutherford que lo llamó a él el esclavo malo, a él, por su alcoholismo, por su boca sucia, procaso es de tratar a los hermanos de forma inapropiada, los humillaba públicamente, la forma suntuosa, un insulto a la pobreza, cómo vivía como un multimillonario, malversando el dinero supuestamente dedicado para la obra, mientras la gran mayoría de testigos de Jehová o estudiantes de la vida de ese entonces pasaban penurias en los años 30. Esta no es una nación de Jehová, esta es una nación de oportunistas. Y Rutherford fue un oportunista, un hombre maquiavélico, un satánico, que tomó el poder, desconoció el testamento de Russell. Russell dejó en su testamento un comité de 5 personas que iban a formar el comité editorial de su revista The Watchtower. Y cuando Rutherford entró al poder, votó a 4 del comité editorial y dejó solamente a 1 de los que Russell había escogido. Y a los demás, fuera. Es decir, es increíble las cosas que hizo el juez Rutherford. Dejó a Van Amburg en el comité editorial porque era su lacayo, su chupa media, pero sacó a otros del comité, como fue a Richie, fuera, y a otros más que no me acuerdo en este momento su nombre, tenía que pensar bien antes de decir una cosa que no es. Sacó a Paul Johnson también, fuera de la sociedad. Es decir, hizo un montón de cosas que propias de un satánico, de un hombre de malvado, del malvado. Y esta religión de Jehová de una manera, olvídense ustedes, una religión de falsos profetas. Y lo más grave es que Walter Salter, estando presente Walter Salter, dijo, yo toda la vida me le he pasado diciendo mentiras. Y Walter Salter dice, sí señor, usted dijo eso. Y es lo único verdadero que usted ha dicho en su vida, le dice Walter Salter a Rutherford, que usted siempre ha dicho mentiras. En eso estoy de acuerdo, le dice Walter Salter a Rutherford. Eso es lo único verdadero que usted ha dicho en su vida, el decir que usted siempre ha dicho mentiras. Igual le hizo su carta, lo expulsó, lo sacó como un perro de la Watchtower, lo decretó también de esclavo malo. Y luego vendría el caso de Olin Moyle, que fue en 1939, 2 años después. Yo los invito a que por favor vean estos videos para que sepan y se involucren en saber cuál es el pasado de esta religión de porquería, esta religión satánica. No es posible que tengamos a un fundador de la Watchtower que fue un apóstata, como son muchos. Russell fue un apóstata de la iglesia segunda adventista de Nelson Barbour. O sea que si hablamos de apóstatas, apóstatas están en todas partes. Usted vio testigos que llama apóstatas a otros. Usted se salió de la iglesia católica, o de la iglesia evangélica, o de la iglesia protestante, o de la iglesia mormona, pues para convertirse en Jehová. Entonces usted es un apóstata. Apostatar significa abandonar una fe, una ideología, un grupo, un sindicato. Tiene esa connotación. Abandonar algo a la cual uno pertenecía, o también abandonar una idea, una creencia, una fe también. Entonces, si usted abandonó su religión anterior, que fue su fe anterior, usted apostató. Apostató significa dejar de abandonar algo. Usted abandonó la religión católica, o abandonó la iglesia mormona, o evangélica, todos son apóstatas de una forma, todos de Jehová son apóstatas. Y si usted no fue un apóstata porque nació con de Jehová, entonces lo fue su papá, que dejó la iglesia católica seguramente para ser de Jehová, y usted nació dentro de la organización. Pero si usted no es un apóstata, lo es su padre, o lo fue su abuelo.
Alguien fue apóstata. Nadie se salva. Y te digo Jehová que me diga que no es apóstata porque él nació como te dice Jehová, entonces es un descendiente de apóstata. Porque o el padre de él fue el apóstata o fue el abuelo. Pero alguien tuvo que dejar la religión a la cual pertenecía antes de 1879 para ser testigo de Jehová. Punto. Es así de simple. Piense con la cabeza porque el cerebro es para pensar, no para ser un baboso. Entonces está llamando apóstatas a otros que dejan la Watchtower. ¿Mm? Cuando uno mismo es un apóstata, porque dejó su religión anterior para convertirse en testigo de Jehová. Russell fue un apóstata. El fundador de la Watchtower fue un apóstata que dejó la iglesia adventista del segundo venimiento que fundó el señor Nelson Barbour, que lo lideraba él. Formaba parte de la iglesia de Nelson Barbour, de la iglesia segunda adventista, y era el miembro segundo, era editor secundario de la revista El Heraldo de la Mañana de Nelson Barbour. Entonces, estaba bajo órdenes de Nelson Barbour, que era su jefe, y decide apartarse de él en 1978, pues, cuando no vino el arrebatamiento. Entonces dijo, no, me retiro de Nelson Barbour para formar mi propio grupo. Y eso se llama apostasía. Salirse de la organización a la cual pertenecía, abandonar, para irse a formar otro grupo o retirarse, para formar otra denominación. Entonces el mismo Russell es un apóstata. El fundador de la Watchtower es un apóstata, convicto y confeso hasta la muerte. Y no solamente eso, era un hombre que enseñaba doctrinas que la Watchtower después catalogó como doctrinas de la relación falsa de Satanás el diablo. Rutherford en 1928 declaró que lo que Russell había enseñado por espacio de 35 años de su existencia como presidente de la Watchtower eran doctrinas falsas de la relación falsa de Satanás el diablo. Porque las pirámides de Egipto no habían sido construidas por Jehová Dios, sino por Satanás el diablo mismo, que hizo, fabricó, construyó las pirámides en base a la esclavitud de los hebreos y los hizo construir para adorar dioses falsos, que por supuesto Dios no pudo haberse involucrado en construir la pirámide para que se adoren a dioses falsos, cosa que hicieron los egipcios. Entonces decía que eso fue construido bajo la dirección de Satanás el diablo. Todas las pirámides y todas las otras pirámides que rodean a la gran pirámide principal de Keops o Keope o la pirámide de Khufu. Entonces, esta es la Watchtower, una organización que se creó con doctrinas de relación falsa de Satanás el diablo. La piramidología, que estaba plagada, la literatura de Russell era piramidología, símbolos de egipcios en las portadas de los libros de la colección de estudios de escritura, que la Watchtower tuvo que abandonar, enseñanzas del sionismo, que la Watchtower es antisionista ahora, considera que el pueblo hebreo no tiene ninguna connotación actualmente como el pueblo de Dios, sino son ellos, cosa que no pensaba decir Russell. Entonces la Watchtower de ahora tiene nada que ser, nada que ver con las enseñanzas del pastor Russell. Es otra organización, totalmente opuesta, ¿no? Ahora, si Russell resucitaría y supiera todo lo que han hecho con sus enseñanzas, expulsaría a todo el grupo gobernante de ahora y lo botaría a patadas de la Watchtower. Porque todo lo que él enseñó con tanto esfuerzo toda su vida, al final acabaron en la basura. Y la Watchtower ahora enseña doctrinas que no tienen nada que ver con las enseñanzas de Russell. La Watchtower de ahora no tiene nada que hacer con la base doctrinaria que inculcó y enseñó Russell al de la Biblia para sacarlo de la oscuridad a la luz. Entonces, si sirvieron para sacar al de la Biblia de la oscuridad a la luz con Russell, ¿por qué su doctrina ha sido tirada a la basura y cambiar por otras diferentes? Entonces, esto es un cuento, pues esto es una palabrería, diciendo que el representante de la Biblia con el pastor Russell sacaron a la gente de la oscuridad a la luz cuando todos ellos están en la basura, pues ahora, ¿no? Si tenían la verdad para sacar de la oscuridad a la luz, ¿por qué no se volvieron hoy día, no? Piensa con la cabeza, no sean burros. Piensen, ¿por qué no se emplean ahora los libros de Russell? Porque son elementos que ahora no se creen. Que la Watchtower les catalogó en el libro Proclamadores, página 200, que lo enseñado por Russell en los libros de estudio de escritura, es la relación falsa de Satanás el diablo. Dicen que no es la relación verdadera. Y si me dice que no es la relación verdadera, es la relación falsa. Y la relación falsa es la relación de Satanás. La única, no hay términos intermedios. O es la relación verdadera o la relación falsa. Y si es la relación falsa, o no es la relación verdadera, es de Satanás, pues. Forma de decirte lo mismo con otras palabras. Lean el libro Proclamadores. Entonces uno puede pensar que es la relación verdadera. Cuando tienes un presidente que entra al poder en reemplazo del anterior que se murió, que fue Russell, para tirar de todos sus libros a la basura y poner los suyos propios. Y luego cuando muere Rutherford, viene otro presidente que hace lo mismo que hizo Rutherford con Russell, gana todos sus libros y a la basura todos sus libros. Y es una constante en la Watchtower. El presidente que entra, botar todos los libros del anterior presidente a la basura, poner
sus propias ideas, sus propias locuraciones mentales, sus propias imaginaciones, como decía Walter Salter a Rutherford, poner sus propias imaginaciones, sus propias ideas en libros, escribir libros y libros, que se llama La colección de archivos de Rutherford, que al final no sirven para nada, porque ahora no se publican. Si la cosa se llama la verdad, hermano. ¿Qué tipo tiene usted en la verdad, hermano? ¿Por qué pusieron a estar hermano en la verdad? ¿Qué tipo tiene usted en la verdad? ¿Qué verdad? Si todos los libros de los presidentes están en la basura, porque todos los libros fueron una mentira. Los libros de Russell fueron una mentira, a la basura. Los libros de Rutherford, durante 25 años de presidencia, a la basura. Porque eran la mentira, no eran la verdad. Porque si hubieran sido la verdad, se hubieran publicado hasta ahora. Presidente que entra, presidente que bota a la basura los libros del presidente. Y cuando muere Nor, pasa lo mismo. ¿Por qué no se publican los libros de Nor ahora? Si tienen la verdad. ¿Qué tiempo tiene la hermana en la verdad? ¿Sí? ¿Y por qué los libros de Nor de su época no se publican? No se publican. Sea Dios verás, significa vida eterna, nuevos cielos y nueva tierra, o sea, tu nombre, el paraíso perdido, paraíso recobrado, cosas a las cuales es imposible que Dios mienta, que eso es Dios por la humanidad, y te puedo seguir nombrando un montón de libros, El Nuevo Mundo, La verdad os hará libres, todos esos libros, ¿qué pasó con todos esos libros después de Russell, de Rutherford? Todos esos libros después de Rutherford, que acabo de enumerar, ¿dónde están? Están en la basura. Y tienen la cara de decir, ¿qué tipo tiene la verdad, hermano? Sí, la verdad de los libros de ahora es la verdad, pero todos los libros de atrás, de los años 70 para atrás, todos están en la basura. Y tienen la caradura de la conchudez, de decir, ¿qué tipo tiene la verdad? Hay que preguntar, ¿qué verdad? ¿La verdad de Russell? ¿La de Rutherford? ¿La de Nor con Franz? Cada uno tenía sus verdades que ahora no se creen. Esta religión verdadera, solamente un pelotudo podía creer que es una religión verdadera, es una religión recontra falsa y una de las más falsas. Porque existen otras religiones que todavía mantienen sus doctrinas incólumes, ¿no? Los adventistas todavía mantienen sus doctrinas ahí, porque las creen que son las verdaderas. No las paran cambiando cada rato con el cuento de las nuevas luces. Esta religión está más perdida que una aguja en un pájaro y hay gente que cree que esta religión es verdadera. Yo les invito a ustedes, amigos, te dije, va, que vean estas dos cartas del señor Walter Salter, dirigido a Rutherford en 1937, y la de Olin Moyle en 1939. Las cosas que ellos cuentan, que fueron testigos presenciales de las cosas que ellos vieron. Y cómo el señor Walter Salter pide perdón a Dios por haber estado copartícipe de malversación de los fondos de la sociedad para satisfacer los deseos lujuriosos del señor Rutherford y sus vicios personales, como era el alcoholismo, y prestarse a enviarle licores contrabandos de Canadá para Nueva York en Betel. Y él pide perdón a Dios por haber ofendido a Dios por culpa de este hombre, y lo insta a Rutherford que se arrepiente y pida la misericordia de Dios para que lo perdone sus pecados. Y en vez del otro decir, tienes razón, Walter, he ofendido a Dios, lo bota como un perro. Este es el escogido por Dios, este hombre, Satanás en persona. Y si la agua estaba gobernado por Satanás en la época de Rutherford y en la época de Russell, también por Satanás, porque según Rutherford, lo que enseñaba Russell era de la relación falsa de Satanás y el diablo. Y lo dice bien, claramente Rutherford en la tarea del 1 de noviembre de 1928, página 344, que lo que enseñó Russell con respecto a la epidemiología era de Satanás el diablo, y que Satanás lo había usado a él para engañarlo, poniendo ciertas verdades en la pirámide de Keops, en la gran pirámide de Keops o Khufu, poniendo ciertas cosas que parecían ajustarse a la Biblia para engañar a Russell. Porque ese es el modo y la artimaña de Satanás para poder engañar a la gente. Poner algo de verdad en un montón de mentira. Y que Russell cayó en eso, que le puso un poco de verdad en la pirámide para que él tomara todo como verdadero, cuando todo el resto era pura mentira. Y fue engañado por Satanás el señor Russell. Y así lo dice Rutherford, esta atalaya del 1 de noviembre de 1928 en inglés, página 344. Lo acusa de ser un instrumento de Satanás el diablo. Y vemos que con Rutherford ocurre lo mismo. Tenemos a dos señores fieles a Dios, que amaban más a Dios que a una organización, que le dicen sus verdades a Rutherford, diciendo que usted es un instrumento de Satanás el diablo también. ¿Esta es la verdadera? Por favor, señores. Claro, la WhatsApp nunca les va a contar eso. Pero los tiempos modernos nos han permitido ahora tener información en Internet y está en libre acceso para que usted se entere del pasado oscuro de esta organización satánica que es la Watchtower.
Bueno, ya hablé demasiado, pero esto es lo que yo quería decirles a ustedes que me están viendo, para que piensen y reflexionen y no sean, como decía el señor Walter Selter, que aquel testigo de Jehová que no, que tiene miedo de pensar es un idiota. No, es un cobarde, le dice. El que no quiere pensar es un idiota y el que tiene miedo de pensar es un cobarde, dice el señor Walter Selter, superintendente de sucursal de Toronto, Canadá, en 1937. Los dejo ahora, gracias por escucharme y será hasta la próxima oportunidad.